Estamos de regreso en Nada Está Dicho. Nos acompaña esta noche el congresista Mauricio Mulder, uno de los congresistas más experimentados, por cierto. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Gracias por la invitación. ¿Qué vamos a tener este jueves en el Congreso? ¿Qué tipo de película? Porque parece una promesa de todos los géneros. Comedia, terror, drama, suspenso. Habrá de todo, sin duda, ¿no? Pero el desenlace va a ser el que va a suscitar la última escena, que es la del voto. No va a haber continuará, creo, ¿ah? No creo que haya continuará. Sea cual sea el resultado, ya no va a haber un tercero pedido de vacancia, porque el primero estuvo motivado por la información que dio Odebrecht sobre los cobros que hizo Westfield. Y ahí descubrimos que existía Westfield y First Capital y la famosa muralla china. El actual tiene mucho más información ya de los contratos firmados por Westfield y por Sepúlveda con Odebrecht y con el Banco de Crédito, y tiene adicionalmente toda la información que viene de la Unidad de Inteligencia Financiera y de lo que después se le ha puesto en cotejo al propio Kuczynski el día que fuimos a Palacio de Gobierno. Entonces hay mucho más información y mucho más solidez en lo que significa esto de que la muralla china en realidad era un cuentazo, según mi criterio, y que lo que ha hecho el presidente cuando era ministro, cuando fue presidente del Consejo de Ministros y siendo presidente, es cobrar dinero de Westfield, dinero que venía de empresas que tenían contratos con el Estado. Ahora, congresista, ¿por qué la Comisión Lavallato decide hoy, porque hoy se ha hecho el anuncio, hacer públicas las declaraciones del presidente, las respuestas que dio el presidente el viernes pasado en Palacio de Gobierno? Yo estoy de acuerdo con que ese tipo de intervenciones sean de conocimiento público. Finalmente, los ciudadanos les pagamos a ustedes, los congresistas y al presidente, y deberíamos estar al tanto de esas cosas que se conversan en privado. Pero en una semana como esta parece que hay más cálculo político como para fastidiarlo o para fustigar la idea de la vacancia antes que un ánimo de transparencia. ¿Cómo así se decide? En realidad, con total sinceridad, ¿no? Evidentemente. En realidad, todas las sesiones de la Comisión han sido públicas, justamente en base al criterio que tú señalas. O sea, si bien es cierto el reglamento establece que las sesiones públicas son la excepción porque las reglas son las privadas, en realidad se ha convertido al revés, porque la mayoría de personas dicen no tengo nada que ocultar, no hay ningún problema, yo hago declaraciones públicas. Quizá el caso del fiscal de la Nación o personas como el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera sí necesiten. Claro, sí, un mayor Pero la mayoría de las personas a quienes se les imputa algo van como testigos, dicen no, yo puedo hablar públicamente, y entonces ya se convirtió en una regla. Y en función de ese criterio, creo que es una equidad que si a todos los ciudadanos se les ha interrogado en vivo y en directo, públicamente, algunos incluso se sintieron humillados o golpeados en su ego, etcétera, hubo incluso entredichos. En el caso del presidente Kuczynski, que también manifestó a través de algunos de sus voceros que no tenía nada que ocultar, el hecho de haber ido a Palacio de Gobierno la convirtió, aunque no quisiéramos, en una sesión reservada, y no habíamos votado para que fuera una sesión reservada, y por lo tanto caía por su propio peso que fuera pública. Ahora, usted estuvo presente en esa conversación. ¿Hay alguna respuesta que del presidente que usted siente que lo pueda comprometer más aún? Y bueno, me imagino que ustedes divulgarán el material entre mañana y pasado. A ver, a mí lo que me preocupaba siempre este cuento de la muralla china, que es un cuento chino. Porque uno no puede tener una empresa y decir pongo una muralla china entre el que gestiona mi empresa, que es mi empleado, y yo. Y entonces yo no quiero saber nada, no pregunto nada, todo lo hace este señor, no sé nada, pero eso sí, recibo plata en mi cuenta, ¿no es cierto? Y yo le pregunté al presidente Kuczynski si por lo menos a fin de año le presentaban el balance del año, ¿no es cierto? Y entonces él dijo que sí, porque además tiene que pagar impuestos. Pero él sostenía que esa empresa, Westfield, aunque actuara en el Perú, tenía que estar bajo la ley del Estado de Florida, y que por lo tanto el Estado de Florida le permitía esa cuestión. La pregunta fue, ¿usted ve el balance? Sí. Y bueno, y entonces cuando ve que hay depósitos y dineros nuevos que hay, ¿no pregunta de dónde viene? No. Y entonces yo le tuve que decir, perdóneme, pero no le creo. ¿Cómo va a ver usted que en su empresa aparecen $100.000 o $1 millón o 7 millones de dólares, que es más o menos la cifra, y no le pregunta al señor Sepúlveda de dónde viene? No, pues eso no es creíble, ¿no es cierto? Y que Sepúlveda además no se lo quiera decir, a pesar de que lo va a visitar, etcétera. No es creíble. Ahora, no es creíble también que haya venido Sepúlveda al Perú, haya visitado la presidencia del Consejo de Ministros y no lo haya visto a Kuczynski. Eso tampoco es creíble. Ahora, ¿A qué vino entonces? ¿No es un poco imprudente, congresista? No lo digo solamente por el APRA, que ha hecho el anuncio en las últimas horas, sino en general por todos los parlamentarios que ya vienen adelantando el voto del jueves. Lo sensato, me imagino, no es escuchar al abogado del presidente, hacer algún descargo que quizá pueda persuadirlos a quienes están tan convencidos de que lo que conviene es la vacancia,
antes que decir, no, yo voy a votar por la vacancia? Porque si no, ¿para qué está yendo el abogado del presidente? Si ustedes ya están tan seguros de que van a votar por... No somos jueces, somos políticos. Pero hay un juicio político, ¿no? Por eso es político el juicio. Si fuese como tú dices, no podríamos firmar la moción. Nunca habría moción de vacancia, porque para firmarla tenemos que asumir que lo que estamos poniendo ahí es un indicio suficiente de pedir la vacancia. Por eso el mecanismo es, se firma una moción de vacancia y se propone a los demás parlamentarios una vacancia. Entonces lo que estamos firmando... Pero el mecanismo no los obliga a certeza. ustedes a salir a la prensa, que es finalmente el efecto que termina uno percibiendo, a decir, nosotros vamos a votar en bloque a favor de la vacancia. Pero sí, claro que nos obliga a salir a la prensa, a salir a la población. Nosotros nos debemos a la población. Todo lo que nosotros hacemos es público. Las sesiones son públicas. O sea, aquí no hay nada reservado. Es muy poco, es una excepción la reserva. Los parlamentarios actuamos en nombre de nuestros electores y tenemos que rendirle cuenta permanente y cotidianamente a ellos. Cuando yo estoy en este programa hablando contigo, lo que estoy haciendo es representar a mis electores a través de mi voz y comunicarme con el resto de la ciudadanía de manera transparente. Entonces, si yo firmo una moción que me parece sustentada para un tema de vacancia, no es que esté adelantando opinión, estoy proponiéndole a los demás colegas parlamentarios un debate político. ¿Cómo toma las palabras de...? Yo sé que usted con la Premier Arauz ha tenido varios entredichos a lo largo de las últimas semanas, o meses, o años. No, pero incluso semanas, ¿sabes? En realidad esto es un tema de estos últimos momentos, nada más, porque yo al contrario... Cuando ella fue candidata nuestra, ella es testigo de que yo la defendía a muerte. Y quien más bien la hostigaba era quien ahora es su aliado, ¿no? Pero yo le escuché a usted hace poco unas declaraciones en el sentido de que precisamente aquella renuncia de Mercedes Arauz a la candidatura de APRA, usted personalmente lo había decepcionado y le parecía una suerte de traición. Entonces, alguien podría pensar también que las diferencias que usted tiene con ella quizá vengan de esa época. No, en absoluto. Me causó una decepción el que por un tema trivial, político, que había sin duda una pugna, por televisión nos lanzara una renuncia, pese a que nosotros la habíamos respaldado, y pese a que ella incluso en la elección interna de la plancha presidencial en ese momento, se oponía a mi candidatura. O sea, cuando yo busqué, por ejemplo, ir en la plancha, ella quería ir con el otro grupo y fue con otros compañeros. Pese a eso, se le respaldó, pero entonces el que por televisión se haga una renuncia a una candidatura presidencial que el pueblo aprista le había confiado, eso fue lo que me decepcionó bastante. Entonces, en general, creo que a usted le decepciona lo que en su criterio es como esa falta de disciplina, ¿no? Porque me imagino que por las mismas razones también le molestó que Jorge del Castillo y Luciana León votasen en diciembre último. Sin duda alguna. De manera distinta. Porque yo me formé en el partido, cuando entré al partido el año 73, y directamente con Aya de la Torre, y veía y sabía y me contaban, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Luis Heisen, yo los he conocido directamente a todos, los actos de disciplina que ellos han tenido que soportar para mantener la unidad del partido, y aprender a que en la política uno debe tener la capacidad de que las decisiones colectivas son importantes por encima de las decisiones individuales, y que un partido solo sobrevive si sabe hacer una reafirmación en su colectividad y una renuncia, no total por supuesto, porque el individualismo y la conciencia existe, pero por lo menos un compromiso de que uno puede deponer un punto de vista personal. Esa ha sido mi formación toda la vida. Lo que pasa es que ahora pues ya se ha relajado ese tema, ya se considera que uno está por encima de las instituciones mismas no representan nada, la mayoría de partidos son sumas de individuales, y eso viene desde hace algunos años, bueno, de hecho, cuando se ha pregonado todo contra los partidos y todo a favor del famoso independentismo. De hecho, el independentismo no se avanza. De hecho, usted ha liderado la conferencia en la que se ha anunciado que el APRA va a votar en bloque, pero ya inmediatamente salió Jorge del Castillo a decir que no necesariamente va a ser así. Por eso, desafortunadamente, mira, nosotros somos la célula parlamentaria aprista. A veces hay gente que se pregunta por qué nos llamamos célula, ¿no? Bueno, porque somos parte de un organismo mayor que es el cuerpo, que es el partido, siempre, por eso se llama célula parlamentaria. Y entonces el que toma las decisiones políticas de gran envergadura en nuestro partido es el partido. En este caso, siempre han sido los plenarios nacionales, en los dos casos anteriores, pero ahora no ha habido tiempo y se ha hecho a través de la comisión política. Entonces la comisión política toma la decisión y se la traslada a su órgano, que es la célula parlamentaria aprista, que por supuesto no es que simplemente acate, no es tampoco un centralismo democrático estaliniano. Es que eso es lo que a veces parece, ¿no? Y la pregunta es, si en estos tiempos de absoluto desprestigio de las instituciones políticas, de los partidos, si yo ingresase a un partido, sí cuestionaría el voto monolítico, es decir, entendería por supuesto que hay un sentido de votar en una cierta orientación, pero
pero sí exigiría libertad para votar distinto si es que algún tema me parece que me obliga a tomar una posición diferente. Pero pongamos las cosas de otro modo. Si tú tienes ese criterio, no entres a un partido que pide voto monolítico, andate a uno que permita el voto como tú quieres. Pero lo que no puedes hacer es entrar a un partido que sabes que busca y ha hecho siempre un valor del voto monolítico y pedir adentro que se cambie ese esquema. O sea, eso es lo que yo siempre he cuestionado. Todos los que entramos al APRA sabemos por historia, por tradición, que en el APRA se necesita siempre la unidad y la unidad están por encima de todo. ¿Usted ha conversado con Luciana León y con Jorge El Castillo después de aquella votación con incidente incluido en este video que nadie olvidará? Francamente no hemos conversado. Y como yo veo sus declaraciones, no veo que haya mucho que conversar. Ellos también tienen una posición tomada. Ellos están con el gobierno, ellos quieren defender a PPK, ellos consideran que el tema de la vacancia es baladí y desafortunadamente pues seguramente vamos a tener una votación nuevamente dividida. Yo le soy muy franco, cuando vi ese video no estaba acá, estaba en España, pero evidentemente estuve muy pendiente de esa votación y me llamaron varias cosas, me llamaron la atención varias cosas, no tanto los insultos, ¿no? Que es con lo que la gente se ha quedado, ¿no? Que se mandaron a la mierda y que no sé qué, etcétera. Pero sí me parecía que era como una radiografía del momento aprista. Ajá. Es decir, estoy seguro que para más de un peruano, si le preguntan qué partido es el más sólido en el Perú, seguramente muchos dirían que es el APRA. Después de ese video, obviamente... Incluso a mí me podría parecer que la respuesta más atinada sería decir el APRA por historia, etc. Pero si hoy pienso que tienen a un líder político seriamente comprometido por las menciones que ha hecho de él Jorge Barata, una bancada menor de 5 integrantes, que además tiene este tipo de fricciones y de heridas expuestas, entonces uno se pregunta qué momento para más dramático el del APRA, ¿no? Sí, sin duda, estamos en un momento muy, muy complicado. No tienen candidato municipal necesariamente. No. Bueno. ¿Van a participar? En el norte vamos a participar con candidaturas propias. En Lima no. Y estamos manejando otras variables y además ahora tenemos una dificultad adicional que el Jurado Nacional de Elecciones también nos ha puesto en pleno proceso electoral. ¿Es el peor momento del APRA? Bueno, históricamente hemos estado mucho claro, peor, ¿no? Digamos, hemos estado fuera de la ley, fusilaban a nuestros militantes. Pero me refiero de la etapa contemporánea, digamos, de los últimos 20 años. Sin duda, sí. Sí, porque estamos en una situación en la que nuestra representatividad se ha visto bastante mellada y nuestra capacidad de defensa también. Yo creo que en las elecciones pasadas no tuvimos la capacidad de revertir la enorme fortaleza de nuestros enemigos que machacaron contra Alan García y contra nosotros todo tipo de epítetos durante 5 años. Y que significó que en primer lugar los 4 parlamentarios que fuimos en el periodo anterior, que en realidad había sido justamente culpa de Mercedes Arauz por abandonarnos en el camino, se repitiese ahora con nuestro mejor candidato que era Alan García y por lo tanto entonces ese tema ya, digamos, nos lleva a otro tipo de desafíos. Y ese desafío está en que ahora somos 5 y desafortunadamente no podemos mantener una unidad en términos políticos. Y se ha generado una fricción que no la estamos pudiendo resolver todavía. A ver, en diciembre del 2016, cuando el nombre Alan García empezaba a mencionarse en todo este tinglado de Odebrecht, recuerdo que usted dio unas declaraciones que se convirtieron en un titular que fue muy llamativo en el sentido de decir que usted ponía las manos al fuego por García. Han pasado 2 años, ¿no? La investigación se ha incrementado, hay más evidencias o por lo menos hay más testimonios comprometedores. ¿Las sigue poniendo al fuego? Bueno, Barata lo que ha dicho es que le dio dinero a Luis Alba Castro. Ha dicho unas cosas medio raras, ha dicho que solamente le dio al APRA en el año 2006. Qué raro que en el 2011 no. Cuando García estaba de candidato. Es que ocurre con Barata que le creemos lo que nos conviene creerle y preferimos... Por eso. Pero vamos a ir a lo textual, ¿no es cierto? Solo le dio en el 2006 a la APRA y le dio $200.000 a Alba Castro, que no era del entorno, que se había ido a Trujillo a hacer su campaña. Entonces, ya Alba Castro va a responder eso, él lo ha dicho claramente ese tema, no lo ha mencionado Alan García. En los demás casos, en el de Toledo, en el de Humala, los ha mencionado directamente. Bueno, están las iniciales, ¿no? Que a esas alturas yo creo que ya es un poco cándido pensar que esas AG no correspondían a Alan García. No, bueno, pero es un AG que no dice que le está dando un dinero. Usted es absolutamente experimentado, es el más zorro probablemente de la política peruana. Sí.
digamos, o sea, no discutamos sobre eso porque es como obvio. Ya, ¿no? pero Es a más o ver, menos ¿no? obvio. A ver, sí, algunos dicen eso, ¿no? ¿Cómo le va, o sea, va a recibir y le va a dar? Yo más bien creo que aquí en el Perú la mayoría son unos criollazos de primera, o sea, en el sentido de que si van a recibir una coima, se la tiran toda y no se la van a dar al otro para compartirla. Es muy probable. Pero el modus operandi por lo menos de en el Odebrecht caso, a jugar por los testimonios de Barata, es dar directamente. pero dar directamente, pero no, O digamos, sea, no ¿a los Toledo? líderes, no los líderes, sino a los subalternos. No, con Toledo fue directamente en el Hotel Mario de Río de Janeiro. Bueno, y le porque a pidió Toledo ya creo 35 que no le millones de quedaban dólares. subalternos en ese momento, Correcto, pero con Keiko fue a través de y con Humala Yoshida. también fue directamente, él mismo con la mochila entregando el dinero, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Alan García, a ver dónde está la imputación que diga sí, directamente le di a él en tal lugar, a tal hora, etcétera. Pero no me ha respondido, ya no pondría las manos hoy al fuego por Alan García. Pero a esa pregunta ya deviene en trivialidad, porque evidentemente lo que se busca es un titular, y yo lo que digo es, los hechos están ahí comprobados. Las imputaciones, además, ese es otro tema, se empieza a manejar a cuentagotas, ¿no? La información, toda se deja trascender. Mira, nos han estado criticando el que hayamos tomado la decisión de poner pública la entrevista con Pedro Pablo Kuczynski, y sin embargo, el Ministerio Público, que sí tiene la obligación de hacer todo reservado, todo lo suelta a una sola fuente. Bueno, y nadie dice nada. Ustedes también han sido señalados por haber filtrado la información de la Unidad de Información Financiera, de Inteligencia Financiera. Porque, a ver, eso ya probablemente es lo que buscaba hacer Blancanelli y Acolán cuando sacaron las cuentas de Vladimir Montesinos, era que hablemos de cómo se filtró en lugar de hablar de las cuentas. O cuando salieron los Vladivideos era que el tema había que hablar que cómo podía un tema robado, un video robado ser publicado y no habláramos del video. En este caso es igual, el gobierno lo que está buscando. O sea, para usted, mientras la información sea, digamos, tenga relevancia pública, no importan los métodos ni la forma en que se consiga. No solo para mí, para toda la prensa. Porque además, aquí se dice, se filtró. Muy bien, si filtrar es malo, no lo publiquen, pues la prensa es la que lo publica, no somos los que, los supuestos filtradores, los que estamos haciendo ese trabajo. Entonces, ahí sin duda el tema de fondo está en que ¿tiene o no tiene la población derecho a saber todas estas cosas? ¿Tenía derecho el pueblo de los Estados Unidos a saber las grabaciones que Nixon hacía en la Casa Blanca en la época de Watergate? A la larga, por supuesto, parece que fue mucho mejor que se sepan a que no, ¿no? Exactamente. Yo quería cambiarle de tema, congresista, porque claro, Mauricio Mulder tiene como la fama, no sé si bien ganada, usted me lo dirá, de ser como renegón, ¿no? De estar siempre refiriéndose a sus adversarios políticos con el ceño fruncido. De hecho, su chapa, que usted la conoce perfectamente, perro de chacra, alude, ¿no?, a esa condición cascarrabias que usted aparentemente tiene. Yo recuerdo hace muchos años, no tantos, pero hace algunos, cuando estaba en el Comercio, haber ido a su casa Y entrevistaste a mi mamá. y entrevisté a su mamá, a Rosa María Bedoya. Sí, claro. Que falleció en diciembre hace poco. Sí. Y ella me decía, mi hijo de niño era un niño sonriente, no era malhumorado, ¿no?, como lo quieren hacer ver. Y hablaba, por ejemplo, me contó que usted era un niño que en las Navidades participaba muchísimo. Ajá. Y que recordaba que el día que le regalaron unos tomos de una enciclopedia, usted era el niño más feliz. Sí, claro, claro. ¿Usted se reconoce en esa caricatura en la que lo han convertido muchos de político cacarrabias, renegón? ¿Qué pasó con aquel niño? No es que sea cascarrabias y renegón, lo que soy es polémico. O sea, yo siempre he sido polémico, discutidor. Mi mamá no te puede haber negado eso tampoco, porque también con ella discutía. Y además ella era así también, ¿no? Sí, soy en ese sentido defensor de puntos de vista a veces un poco tercos, pero lo que pasa es que como la prensa tiene una lógica, y yo como periodista la entiendo, cuando uno está diciendo algo que es trivial, tranquilo, etcétera, eso no es noticia, pues esa parte nunca la pasan. Siempre pasan lo que es noticia, pues cuando me estoy agarrando con otro. ¿Cómo sobrelleva la muerte de su madre? Digamos, a cualquier edad yo creo que la muerte de cualquier padre es un impacto, ¿no? De pronto cuando eres más chico estás más desarmado y te cuesta afrontarlo, pero a los 50, 60 o los que fuera, siempre te remece el tema. Es una ausencia. Ahora hemos estado en la casa de mi papá, hemos estado con mis hijos y mi esposa. Y bueno, el asiento de ella ya pues vacío, ¿no? Y a la hora del lonche que hemos estado. Y sí, se siente un vacío. Ella falleció a los 89 años. Tenía ya un año de estar con neumonía y se rompió la cadera y era un sufrimiento también de ella.
pero ella siempre fue muy estoica y muy en ese sentido firme, ¿no? Porque ¿Qué es decía, lo que bueno, más me tengo que morir, por favor, tampoco es que yo pueda ser eterna, ¿no? O sea, viendo bien las cosas, con una fortaleza que ella más bien nos inspiraba a nosotros. Tú la conociste, en la casa hay una cantidad enorme de libros, que es la biblioteca que ella tenía. Sí, me llamó poderosamente la atención. Y la otra mitad de los libros que pertenecían a mi tío, el hermano de mi mamá, la tengo yo en la casa, más los libros que yo tengo, tenemos una enorme cantidad de biblioteca porque mi mamá siempre nos trató de incultivar lectura, ¿no es cierto? Por eso le echaba el ojo al libro ese que estás ofreciendo. Usted leía Arguedas, me decía su madre. ¿Sí? ¿Cómo? Que usted leía Arguedas desde muy chico. Sí, claro. Mis primeros libros fueron Arguedas y Ciro Alegría. Comencé con eso, ¿no? Pero en realidad, efectivamente, una vez me regaló una enciclopedia y yo me la pasé leyendo página por página la enciclopedia Salvat. Me acuerdo, hasta ahora lo tengo, de 3 tomos. Hoy día vi una foto suya en una cuenta en Instagram de Archive Perú. Ahí la tenemos. Ese es Mauricio Mulder. Imagínate. No sé si la pueden poner a full. ¿Se puede poner a full o no? ¿Cuándo fue eso, congresista? Bueno, yo ahí hacía periodismo. Disculpe, pero tiene un parecido con ¿cómo se llama este personaje poco churrigueresco del Congreso antepasado? Torres Caro. Puede ser, ¿no? Tiene un parecido con Torres Caro. Ahí tenía 30 años. Y yo ya trabajaba de periodista en el diario Hoy y iba al panel de Pulso. Esa foto es... ¿Ese es en Pulso? No, esa foto es en una cosa que se le ocurrió a Héctor Delgado Parker, que en el noticiero El Panamericano, uno de cada tendencia cada día hablaba 1 minuto. Entonces se llamaba A Título Personal. Claro. Y entonces yo hablaba 1 minuto, el día siguiente hablaba, creo que César Lévano, después hablaba de distintas tendencias, ¿no? Y mira, con esa cara salí porque como estaba miope, me ponía esos anteojos horribles y estaba un poco más gordo. Hay otra también, foto, ¿no? que también ha circulado hoy en Twitter. Sí, esa es antigua. Eso fue con César Campos, que está ahí al lado izquierdo, cuando nos fuimos a Cuba el año 85 a un evento internacional. Ahora, cuando vino Obama y fue a recibirlo Mercedes Arauz, usted recordará, hay una foto que también... La criticaron porque aparecía sonriente, la criticaron, ¿no? Porque aparecía ¿Pero por qué sonriente. la criticarían, no? Eso me pareció una tontería. Pero ahí la broma alusiva era que, claro, ella tenía por Obama, o quizá por el modelo norteamericano, toda una admiración por el capitalismo, yo creo que esas y son tal. ya trivialidades, ¿no? Ahí con Castro por había ejemplo, una con empatía ideológica. Castro estaba haciendo chistes y bromas, ¿no? Ajá. Se jugaba con alguien, ¿no? Y no me acuerdo ya exactamente quién fuera, ¿no? ¿Y esta de acá es? Ahí cuando yo estaba en el Canal 7. Hace varios kilos. Hace varios kilos, sí, ¿verdad? Ahí ya estaba yo recién casado. Uno se engorda, pues, cuando sigue comiendo como adolescente y entre los 25 y 30 y tantos años uno se engorda. Pero no pensaría que las tensiones políticas más bien a uno lo envejecen y lo adelgazan. Yo no sabría, pero ahí yo ya era un activista del partido, y ahí creo que estoy mostrando un tema, no sé, algo tendrá que ver con el Canal 7, ¿no? Y esas fotos, mira, esa es mi hija, mi esposa, la que tiene la chalina blanca. En la marcha Ni Una Menos. En ¿verdad? la marcha Ni Una Menos, sí. Acá en este extremo mi sobrina, Cecilia Orbegoso, y la que está con anteojos es mi cuñada. Bueno, congresista, antes Mira, de... ¿y esa la sacan de dónde? ¿Del Facebook? De Twitter. ¿Qué cosa? Porque yo no publico esas fotos. Aunque esa sí creo que salió. Las fotos de uno ya no le pertenecen. Ya no le pertenece. Ya toda el mundo la información es así, pues. El mundo ha cambiado. Uno comparte en las Pero redes. eso es lo que yo digo en este famoso debate del tema de la prensa. O sea, ya las redes nos van a comer a todos, tarde o temprano. Ya no se puede hablar de medio de comunicación porque ya no va a haber medio, todo va a ser directo. Así que aprovechemos nuestros últimos minutos. Así es. Elija una tarjeta, por favor, que la producción ha preparado unas preguntas para usted, en las que yo no he tenido ninguna intervención. A ver, ya. Ahí está acá. No vale, más bien, es el único congresista que agarra las preguntas y las lee antes de que a ver qué se viene. Ya, primera pregunta. ¿Tenemos el relojito, el ruido este? Ahí está. ¿Será candidato para las próximas elecciones presidenciales? ¿Tú me creerías si te digo que no? No. Entonces, ¿para qué te contesto? Para que me diga que sí. Todo es posible en política. Le gustaría, le encantaría, ¿no? No soy un perseguidor del cargo, ¿eh? No soy un perseguidor del cargo. A mí me encanta el debate político. Un presidente ya no puede debatir tanto, ¿no? Pero además, nada está dicho. Como dice eso, nada está dicho. Qué ganas de ser presidente en este país, ¿no? Porque los últimos 4 o 5 han terminado. A mí no uno está fugado, el otro está en la cárcel, el otro está en la clandestinidad. Sí, pues. Bueno, es que hay que hacer bien las cosas, pues, ¿no? A ver, una de otra índole. ¿Personaje de acción favorito? ¿Tiene un personaje, o de ficción, más que de acción?
Bueno, Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía. Es mi personaje favorito. ¿Por alguna razón en particular se identificaba con él en algo? O... Sí, me identificaba con esa aprehensión a ir a la guerra muy así seriamente, ¿no? O sea, cuando decía, prepárate, Gerineldo, nos vamos a la guerra, ¿no? Una cosa así épica, rara. ¿Se considera picón? Sí, bien picón, sobre todo, pero más en fútbol que en política. Bueno, usted ha tenido una larga también experiencia futbolera. Como dirigente en el dirigente, fútbol, ¿no? Jugadora en la universidad, sí, piconazo en fútbol. Sí. Claro, no se puede ser, digamos, futbolista y no ser picón, no, o pues, hincha y no ser picón. Sí, varias tarjetas rojas he tenido. Y preguntan las chicas de producción, ¿con qué parlamentario ha sostenido el debate más intenso? Al debate más intenso en la historia parlamentaria. Bueno, a ver, con Vitocho siempre teníamos debates así intensos. Vitocho es muy culto en historia y es difícil a veces rebatirlo, ¿no? Sí, hemos tenido debate intenso y debate... Con Abugatás también esas broncas eran deliciosas para la prensa, sinceramente. Sí, claro, pero lo de Abugatás sí se descendía mucho ya en el nivel de epítetos y de adjetivos, ¿no? Era más fuerte. Pero bueno, épico también, era, ¿no? pues, ¿Ah? Si uno era perro de chacra y el otro era Lisuratás, Lisuratás. de ahí salía Y bueno, pues la gente no sabía que era de mi promoción de la universidad, ¿no? Claro, la gente, yo estoy seguro que la gente ve esos debates en el Congreso y piensan que efectivamente ustedes se encuentran en la calle y se agarran a trompadas, ¿no? No es así, no es así. Mira, con Lescano a cada rato peleamos y después tenemos que darnos la mano. Y porque es evidente que no puedes vivir, me dijo tal, y es que 5 años sin mirarlo, sin cruzar, etcétera. Pues, o sea, la vida política te tiene que llevar a que tú discutas y vas a discutir y es fuerte la discusión. ¿Pero eso es diplomacia o hipocresía? Y después en cualquier otro momento tienes que coincidir. O sea, es imposible una tercera guerra mundial ahí irreductible. Siempre uno va y viene. Bueno, congresista, muchas gracias por venir. Le deseamos suerte en esta semana en la que estoy seguro va a tener varios momentos protagónicos. Muchas gracias, Renato. Y a ver si el jueves nos quedamos sin presidente o qué. Bueno, ¿por qué no alentar la renuncia más que la vacancia? Bueno, pero él ha dicho que no, ¿no? Yo no sé, la verdad es que cualquier cosa puede suceder, ojalá que lo que suceda al final haga que el país de todas maneras se recupere. Yo estoy viendo con mucha preocupación el estancamiento económico y la verdad es que no sé si solamente dependerá de que se vaya o no se vaya el presidente. Ahora, desafortunadamente nuestro Congreso puede terminar siendo un mercado persa y eso también es un gran problema, ¿no? Un aplauso para Mauricio Mulder que nos ha acompañado hoy en Nada Está Dicho. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con Nicolás Maduro, no se pueden perder eso, ¿no? En un instante.